de los orígenes a nuestros días, publicado en 2005. Hasta aquí he tratado de resumir, aunque de manera incompleta, algunas de las líneas prioritarias de la obra historiográfica de Jean Meyer. Falta, sin embargo, otra faceta, la del novelista. Y esta faceta es importante, pues él nos hablará en esta cátedra precisamente sobre las relaciones entre la historia y la ficción. Pero, ¿se trata realmente de dos géneros diferentes? Los historiadores positivistas afirmarán tajantemente que así es. La historia se basa en hechos estrictamente comprobables, dirían ellos. Las novelas, en cambio, son fruto de la imaginación. El historiador positivista nunca se resignará a ser proscrito de la reforma de la República de los filósofos de Platón, donde la imaginación poética es vista como subversiva y denigrante. En contraste, debemos recordar que Aristóteles concedió un lugar de honor a la poesía, y en particular a la poesía épica, es decir, a los relatos míticos e imaginarios que hoy llamamos cuentos y novelas. Esto lo hace Aristóteles porque él considera que esta literatura imaginativa hace aflorar nuestras emociones y pasiones, nos permite conocerlas y superarlas, purgarlas, diría él. Sin embargo, para Aristóteles también existía una distinción clara entre los relatos fácticos y los relatos imaginarios. Hoy en día tal distinción resulta para muchos dudosa. En el siglo XX, el historicismo y los diversos estructuralismos y postestructuralismos han afirmado que la historia solo existe en el discurso historiográfico y que éste, al igual que la novela, articula los hechos en una narrativa cuya lógica no es inherente a los hechos mismos. Pero no necesitamos entrar en una discusión sobre la naturaleza de los géneros, ni defender el relativismo extremo, ni la manipulación de la historia en defensa de intereses bastardos, para admitir la validez de la novela histórica o de la historia novelada. En México, leer a Vicente Riva Palacio, Manuel Paino o Mariano Azuela puede ser tan importante para entender nuestro pasado como leer a los historiadores consagrados. Más aún, muchos historiadores consagrados han escrito novelas o han escrito narraciones históricas que se leen como novelas. Y Jean Meyer es uno de ellos, aunque ha practicado distintos estilos cuantitativos y cualitativos de historiar. Su primera novela vio la luz en 1989 y se titula A la voz del rey. Narra la célebre rebelión del fantasmal indio Mariano en 1801, que a Jean le pareció demasiado interesante y trágica como para escribir sobre ella simplemente un artículo académico. Esta rebelión, que nunca se materializó en un movimiento masivo, creó pánico en la población española y en el gobierno colonial de la Nueva Galicia, cuando el alcalde indígena de Tepic, Juan Hilario Rubio, anunció que Mariano, el rey tlaxcalteca de la máscara de oro, estaba a punto de llegar para ser coronado, hacer justicia y devolver a las comunidades la tierra que los gachupines les habían arrebatado. La segunda novela de Meyer, Los tambores de Calderón, lleva fecha de 1993. Nos presenta la vertiginosa, tumultuosa y también trágica insurgencia de Hidalgo de septiembre de 1810 a mayo de 1811, vista desde la región de Jalisco y Nayarit. En ambas novelas se utilizan documentos auténticos, muchos de ellos citados literalmente, pero el hilo conductor lo proporciona un personaje inventado, el joven militar Ángel Flores. En 1801, Ángel tiene 20 años y cumple el papel de mensajero entre las autoridades coloniales y también de testigo de la gran comedia de equivocaciones que desencadenó el nunca visto rey tlaxcalteca. En 1810, Ángel Flores, ya ascendido a capitán, se une a la insurgencia
para después, horrorizado por las matanzas a sangre fría de gachupines ordenadas por Hidalgo, volver al ejército colonial. En ambas novelas cobran vida personajes históricos, a veces con su propia voz. El indio Juan Hilario, los intendentes Abarca y Abascal, el subdelegado Sea, el cura insurgente Mercado, el cura periodista Maldonado y muchos más. Dos figuras, Hidalgo y Calleja, se nos presentan con toda su fuerza emocional y con más semejanzas que diferencias en Los tambores de Calderón. Gracias a la virtud narrativa, la historia se nos transfigura en experiencia. Me atrevo a decir que hay una tercera obra de Jean Meyer que pudiera definirse como novela, aunque no se nos presente como tal. Me refiero a Yo, el francés, la intervención en primera persona, publicada en 2002. Es un libro basado en investigaciones en bibliotecas y archivos parisinos, construido como un collage de cartas, biografías, testimonios y crónicas de varias docenas de soldados franceses que, entre 1862 y 1866, formaron parte del ejército napoleónico que invadió y ocupó México. No hay ningún personaje inventado, la realidad se impone, pero el autor articuló los materiales para conducirnos en zigzag a través de tiempos y lugares, de sensibilidades y convicciones, de nostalgias y alegrías efímeras. La lectura no necesita seguir un orden preestablecido. Ciertamente, Julio Cortázar la hubiera gozado. Quizás su autor se inspiró en Rayuela, consciente o inconscientemente. Debo terminar, ya hablé demasiado, y lo haré con una cita del propio Jean Meyer. Los buenos historiadores mexicanos, nos dice, y cito, han luchado contra la desvitalización de la historia por el gremio universitario, el sistema, el currículum que lleva a la sequedad y a la mediocridad. Luchan para alcanzar el público de la gente honesta y nos llevan hacia una historia que no sea ni de bronce, o sea, de enumeración de supuestos héroes, ni romántica ni académica, sino búsqueda del otro a través del espacio y del tiempo. Fin de la cita. Estas palabras también lo retratan a él, que vino de Francia no a invadir México, sino a volverse mexicano. Uno de los mejores historiadores mexicanos. Gracias por su atención. Es la hora de los agradecimientos. Bueno, gracias a mi querido Guillermo por esas palabras que me llegan al fondo del corazón. Gracias a la Universidad de Guadalajara, a los organizadores, a todos los organizadores, intelectuales y materiales de la Cátedra Julio Cortázar, por esa invitación, que es un honor, un compromiso que me puso a trabajar durante meses, con entusiasmo. Y bueno, para empezar, yo creo que muy brevemente tengo que evocar un poco a una relación muy especial que tenemos, mi familia y yo, con Julio Cortázar, sin nunca haberlo conocido. Lo que pasa es que antes de descansar en
un panteón parisino